El tema es un mandamiento nuevo. Para esto vamos a ir primeramente al libro de Éxodo 34, 27. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Agradecemos esta oportunidad que nos brindas de poder reunirnos en tu nombre y pedimos que tu Espíritu Santo hable a cada uno de los que estamos aquí de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos, Éxodo 34, 27, por favor. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Aquí nos está hablando que conforme a estas palabras, Dios había hecho un pacto ¿con quién? Con Moisés y con Israel. Había un pacto que Dios quiso hacer con su pueblo a través de Moisés. Y seguimos leyendo en el 28. Y él estuvo ahí con Dios 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Mire qué impresionante todo esto. Dios llama a Moisés y él sube 40 días y 40 noches y dice que esos 40 días no comió pan ni bebió agua. Estuvo en un ayuno completo, que estos tipos de ayunos pues solamente son ordenados por Dios. Nadie debe empezar un ayuno de esta naturaleza si no es llamado por Dios, porque si no se pone en un problema físico de salud. Pero a él Dios lo llamó y pues Dios lo llamó, lo sustentó y durante todo ese tiempo él estuvo en la presencia de Dios. Y Dios establece un pacto con su pueblo a través de Moisés y escribe en esas tablas las palabras de ese pacto que después fueron conocidos como los 10 mandamientos, ¿verdad? 10 mandamientos que da Dios a su pueblo para que la gente pudiese caminar rectamente y obedecer estos mandamientos. Vamos a mirar en Éxodo 21. Es importante entender toda esta parte para ver posteriormente lo que Jesús hace. En Éxodo 21, 17 dice, de 21, perdón. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí observe usted cómo Dios es el que está hablando. Él está hablando, dice, yo soy Jehová tu Dios. Y los mandamientos que Él da al pueblo, a su pueblo, son los siguientes. Dice el 23, no tendrás dioses ajenos. ¿Qué? Este es un primer mandamiento que tenía el pueblo de Israel. No vas a tener dioses ajenos, ¿verdad? Delante de mí. Entonces el pueblo de Israel tenía que caminar cumpliendo este mandato. No podía tener otros dioses. A su alrededor había pueblos con muchísimos, eran idólatras, tenían muchos dioses. Pero Dios dice, solamente hay un Dios, ¿verdad? Y no vas a tener ningún otro. Y este era un mandamiento. El pueblo de Dios no se podía contaminar con todas las imágenes o dioses que había alrededor. Éxodo 24 dice, no te harás imagen, ¿verdad? Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y sigue diciendo en el 25, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Fíjese, ahí hay una indicación muy clara de no adorar las imágenes, ¿verdad? Es muy claro lo que está diciendo, ¿verdad? No vas a tener otra imagen, no te va a hacer una imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Y cuántos de nosotros traíamos imágenes ahí, adorando, verdad? ¿Cuántos de nosotros caminábamos y uno tiene imágenes en la casa, imágenes colgando, imágenes en el carro, imágenes por todas partes? Y la persona que tiene esas imágenes piensa que Dios está ahí o que Dios le va a escuchar a través de esa imagen. Pero había una orden y un mandamiento, no hacer imágenes. El pueblo de Israel no podía hacer imágenes porque era una prohibición de parte de Dios. Ahora saltemos al 27. Poquitito ahí adelante, aquí vamos a encontrar otro. No tomarás
el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Algo que también estaba ordenado es que el nombre de Dios no se podía tomar en vano. ¿Se ha dado cuenta cuando muchas veces uno sí lo toma? Mira, te juro, y empiezan a jurar en el nombre de Dios, ¿verdad? O tomarlo en cosas que son vanas. Ellos no podían hacer eso. El pueblo de Dios estaba prohibido, ¿no? Era algo sagrado. El 28 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tenían ellos que acordarse de ese día, y sigue diciendo en el 29: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y después de ahí sigue extendiéndose. No nos vamos a meter más, todas muchas indicaciones, pero básicamente es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios dice que en el Génesis que trabajó 6 días y descansó 1. Bueno, pues aquí había un mandamiento también de trabajar 6 días y descansar 1. Y ese día de reposo pues es un día que se debe dedicar a la reflexión de las cosas de Dios. Todos estos mandamientos estaban dados para el pueblo de Israel. Tenía que obedecerlos, tenía que conocerlos también y obedecerlos, ¿verdad? Incluso fíjese lo que dice el 20:10: 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Es impresionante. Hasta el día de hoy, la mayoría prácticamente del pueblo de Israel sigue obedeciendo. El pueblo de Israel hasta ahorita sigue teniendo vigente estos mandamientos. El pueblo israelita está esperando la venida de Jesús, del Salvador o del Mesías. No reconocieron a Jesús como el Salvador y siguen bajo esta ley, estos mandamientos. Ellos siguen observando el día de reposo. ¿Se ha notado que el pueblo de Israel, pues es raro que encuentre usted pobreza o un pobre entre ellos? Pero yo lo que veo de entre todas cosas, que esta parte la observan, incluso estando en cualquier parte, ¿no? El día de reposo se paran y casi la mayoría, hay algunos que no lo hacen, pero casi en su mayoría sí guardan ese día de reposo y pues Dios los bendice. Vamos a seguir leyendo Éxodo 20:12. Hay otro de los mandamientos a los cuales Dios se refiere: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué hay que honrarlos? Y también no sé para qué: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces el honrar a los padres era un mandamiento también. Pues imagínate qué hermoso, ¿verdad? Que si uno aprendiera todo esto, honrar a los padres. Bueno, seguimos leyendo en el 20:13. ¿Y qué mandamiento encontramos? No matarás. Y en el 20:14, no cometerás adulterio. La persona que era sorprendida en el acto de adulterio, se le sacaba y se le mataba a piedras. ¿Qué es lo que sucede cuando Jesús está un día en pasaje, verdad? Y está ahí, dice que estaba sentado escribiendo algo, y llegan: oye, pues esta mujer, a ver, maestro, ¿tú qué nos dices? Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, ¿qué hacemos con ella? Aunque le preguntaba nada más para tentarlo, para ver cómo respondía. Porque, bien curioso, dice: esta mujer la encontramos en el acto de adulterio. Yo le pregunto, para hacer el adulterio, ¿cuántas personas participaban? 2. No llevaron al esposo, no al esposo, no llevaron al varón, llevaron a la mujer. ¿Y el varón qué? ¿Lo perdonaron? ¿Lo dejaron ir? No sabemos, ¿no? Pero el acto era presentar a las 2 personas. Aquí están, las 2 fueron sorprendidas. Y Jesús, al mirar eso y ver que las intenciones de su corazón eran otras, pues ya recordará usted ese pasaje que le dijo: bueno, no les dijo que estaban mal, porque estaban citando este mandamiento, sí lo estaban citando, pero pues entonces el Señor, y ya vamos a ir después, las cosas y modificaciones que hace a esta ley, les dice: bueno, ok, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. O sea, está bien, ok. Que no haya cometido ningún pecado, agarre piedras y empiezan a apedrear a esta mujer, en otras palabras. Pero dice que el Espíritu Santo, redarguyéndolos, se empezó a acordar: no, pues ya mentí, no, pues soltó la piedra. Y a lo mejor otro: no, pues, y cada quien se fue acordando sus pecaditos y fueron soltando las piedras.
al final no quedó ninguno de ellos más que las piedras que traían. No cometerás adulterio, ¿verdad? 20:15 dice, no hurtarás. Entonces estaba prohibido entre los hijos de Dios robar. 20:16, ahí hay otro. ¿Qué está prohibido? Mentir. O sea, en otras palabras, no mentirás, no decir mentiras. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Falso es una mentira. Es prohibido, estaba prohibido la mentira, no vas a mentir. Y finalmente en el 20:17 encontramos el 10º mandamiento, no codiciar. Y lo pone Dios tan claro que dice, o sea, no hay que codiciar nada ajeno. Pero ahí lo explica claramente, no codiciarás ¿qué? La casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, a lo mejor hoy pues ya no se da lo de ni su criada, lo de su buey, pero su 4x4, su camioneta, su casa. A veces andan envidiando todo lo que tiene, ¿no? Era una prohibición, no codiciar, nada ajeno. Bueno, estos 10 mandamientos son dados directamente por Dios al pueblo. El pueblo acepta ese pacto y empiezan a vivir ese pacto, ese compromiso que se establece con el hombre y con Dios, voluntariamente. El pueblo aceptó ese pacto y así empezaron a caminar y Dios da una indicación, además de guardarlos, estos mandamientos tenían que ser enseñados en casa, los padres a los hijos. Deuteronomio 11:18. Vamos a ver la indicación que da Dios en Deuteronomio 11:18. Ya lo conocían y dice ahora, por tanto pondrán estas mis palabras en su corazón y en su alma y las atarás como señal en sus manos y serán por frontales entre sus ojos. Y las enseñarán a sus hijos, hablando de ellas cuando se sienten en su casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Este es un mandamiento. Yo no sé si usted ha observado algún día en foto a los judíos cuando van a la sinagoga y ven que traen como una cajita aquí y se amarran. Y traen las filatelías, un cordoncito que se amarran en el brazo, es lo que está diciendo aquí. Las atarás como señal en su mano. Entonces hay una cajita chiquita y ahí tienen los 10 mandamientos y esos lo atan en su mano y van dando la cuerda. Si usted ve alguna vez en un video o algo, eso es. Nos ha tocado estar en sinagogas y los varones hacen eso. Todos los varones entran con sus filatelías y están hablando de los mandamientos. Y también en la frente una cajita y dentro están los 10 mandamientos y ahí los ponen. Y cuando entra a la sinagoga, él va a recordar los 10 mandamientos. Los vas a poner como frontal y en tus manos para recordarlos. Y estos mandamientos vas a enseñarle a tus hijos al estar en casa, al andar en el camino y antes de acostarse. Esta era una ordenanza. Pero por eso sabemos que los niños judíos les era enseñada la palabra de Dios. Y a los 12 años, los niños judíos ya conocían las Escrituras. Por eso vemos a Jesús en el templo dando una cátedra ahí, porque a los 12 años el niño judío pues va a hacer su bar mitzvah, su ceremonia, donde por primera vez se le permite dentro de la sinagoga pasar a tomar el lugar de varón, de sacerdote y de poder leer la palabra. Es el día que le dan el privilegio de sacar uno de los rollos de la Biblia, desplegarlo y leerlo. Y en ese instante significa esa ceremonia que él, a partir de ahí, es responsable de obedecer los mandamientos. Fíjese, a los 12 años un niño judío ya le enseñó los padres los mandamientos, ya le enseñaron la palabra de Dios y a partir de esa edad dicen, ya tú eres responsable de tu crecimiento espiritual. Todavía no es mayor de edad, están hablando de su crecimiento espiritual, ¿no? La mayoría de edad para los judíos es a los 20 años. Cuando llega a los 20 años, entonces alcanza su mayoría de edad, no antes. Entonces los padres le enseñaban, pero fíjense que había algo curioso. Entonces la gente
a pesar de que había toda esta enseñanza, estos mandamientos muy claros, pues la gente no obedecía en todos. Porque si fallabas en un mandamiento, pues fallabas en todo. A lo mejor cumplías en 9 de ellos, pero en alguno fallabas, es igual a fallar en los 10. Entonces le era muy difícil al ser humano, a los hijos de Dios, obedecer estos mandamientos, ponerlos por obra. Y viene Jesús, viene y cumple todos estos mandamientos, todo. Pero viene y nos empieza a enseñar acerca de la ley del amor. Aquí era una ley en donde tenías que aprender, era la letra, aprenderla y ponerla en práctica. Y Él nos viene a hablar de la ley del amor. ¿Ya había escuchado de usted de la ley del amor? Si no había escuchado, hoy voy a escuchar. Mateo 22:36. Ahí es donde entramos a estos mandamientos trasladados desde el Antiguo Testamento y ahora en la actualidad del día de hoy para nosotros que no somos israelitas, es esto. Dios, sabiendo que el pueblo de Israel con dificultad obedecía, no quiso también que al venir y traer salvación fuera esa carga, era una carga para el pueblo israelita, no quiso imponer esa carga a todos los creyentes en Jesús. Mateo 22:36 dice, Maestro, fíjense, viene Jesús y le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? Le están hablando de estos 10, como diciendo, a ver, ¿cuál es el gran mandamiento de esos 10? O sea, el que sobresale, el más importante. Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y sigue diciendo, este es el primero y grande mandamiento. Le pregunto yo, leímos los 10, dentro de esos 10 está el que estamos mencionando, tal como está, no dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás. Y ahora le están cuestionando y entonces él está respondiendo este mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjese lo que dice el 22:40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley de Moisés. Todos los 10 mandamientos que acabamos de ver, de estos dependen todos. Él viene y trae una nueva ley, más sencilla, más simple, pero basada en el amor. Ahorita lo vamos a ir viendo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está. No tienes que aprender estos 10. Apréndete estos 2. ¿Y sabe por qué? Porque cuando cumplimos el primer mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, si tú amas a Dios con todo tu corazón, para empezar, no tendrás dioses ajenos. Ya vas a cumplir con eso. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, no vas a tomar otro Dios para ponerlo ahí en tu casa. Estamos en lo mismo. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, no te va a hacer una imagen para tenerla ahí. No vas a tomar el nombre de Dios en vano cuando realmente lo amas. Porque cuando uno ama a alguien, le respeta. Y no, entonces no estamos jugando con el nombre de Dios cuando lo amamos de todo nuestro corazón. Y también vamos a cuidar de obedecer sus mandamientos para decir, este es un día de reposo, esta es la casa del Señor. A ver, hijo, compórtese, por favor. Estamos en la presencia. Cuando uno ama a Dios, uno empieza a cambiar. Cuando uno ama a Dios, no necesitamos una regla escrita. Lo que Dios va es más allá, quiere que salga de tu corazón. Sé que está en un momento en la presencia, pues no podemos estar diciendo chistes, bromas, ni cosas. Oye, estamos con Dios, vamos a darle lugar a Dios. Cuando una persona ama a Dios, va a dejar de pecar y no va a tomar otros dioses, no va a jugar con ellos. Y el segundo mandamiento es semejante, pero fíjese de los 2, están basados en el amor, porque esa es la diferencia que quiero. Dice, amarás al Señor tu Dios, está hablando del amor, está basada en el amor, amar a Dios. Y en el segundo es amar
a tu prójimo. Por eso le estaba diciendo la ley del amor. Esta ley está basada en el amor. Si amo a Dios, no lo voy a ofender. Y en la otra simplemente era entenderlo y bueno, hacerlo. ¿Por qué? Porque así me lo mandan. Oye, no hagan, pues mi papá me lo mandó. No, aquí es porque amo a Dios, no voy a hacer esto. Porque amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Fíjese, los otros 10 mandamientos ahí entran. Si amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Si amo a mi prójimo y es mi papá, lo voy a honrar porque lo amo. ¿Te das cuenta? Una ley basada en el amor es lo que el Señor quiere, algo que surja de tu corazón. Si amo a mi prójimo, no lo voy a robar, es su dinero. Él lo trabajó a la otra persona, porque yo voy a quitarle el dinero a alguien. Y lo mismo, si usted dice, va a una reunión, ve a una mujer muy guapa, si no es su esposa, es de alguien, por lo tanto usted respeta. No mentir, si amo a mi prójimo, no le voy a mentir, ni voy a estar codiciando lo que él tiene. Entonces se cuenta, por eso dice, en esto se resumen todos estos mandamientos ahí, de estos dependen toda la ley y los profetas, algo sencillo, pero que engloba todo. Porque no, es que ya los quitó, no es que los quitó, simplemente nos los presentó de una manera más diferente y basada en el amor. Vamos a ir a Romanos 13:9. Ya vimos que de esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ya no te tienes que aprender los 10 mandamientos, solamente 2. Los mandamientos, porque también de pronto alguien dice, no, pues es que ya la ley ya pasó. No ha pasado, porque ahora están esos mandamientos. Y es sencillo, amar a Dios por sobre todas las cosas. Esa sería la clave. Cuando empecemos a obedecer esto, imagínate, empezamos a amar a Dios por sobre todo. Entonces, si amo a Dios, ¿qué voy a recibir de Él? Amor. Dios no es castigo, no voy a recibir castigo. Dios no es condenación, no voy a recibir condenación. Dios no es desprecio, no voy a recibir desprecio. El ser humano sí despreciamos, menospreciamos, ofendemos, agredimos, nos peleamos, nos matamos y todo lo que termina en amos. Eso hacemos sin Cristo. Con Cristo no tiene que ser así. Fíjese que dice Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, ¿qué dice? En esta sentencia se resume. Es lo que le estaba explicando. Ahí lo dice la Biblia. No era Primera de Carlos, era Romanos 13:9. Sí, porque luego a veces nos está hablando la palabra y como que aquí en que sea, ¿no? O estamos, ay, qué lástima que no vino mi suegra, está re bueno para ella. No, si no es para tu suegra, ni es para tu compadre, la palabra es para ti. Dios te está hablando a ti. Pues sí, porque ay, lástima que mi viejo se salió. Si no es para él, es para ti, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el detalle. Dice que todo se resume ahí. El pequeño, gran detalle es que muchas veces no nos amamos. La vida a veces nos golpea, el enemigo a veces mete cizaña, nos ha golpeado a lo mejor desde infancia. Muchos de ustedes han recibido afrentas, heridas, golpes que da la vida. O sea, véase bien, ámese usted a sí mismo. No nos amamos, no estamos conformes. ¿No te has dado cuenta a tu alrededor de pronto, pues, escuchándolo? Ay, no. El que está lacio, ¿cómo quiere estar? Chinito. El que tiene pelo chinito, lo quiere tener lacio. ¿Y cuántas veces nos metemos en cosas que realmente son vanidad y muchas veces por falta de aceptación? Y está bien que uno tenga que ir al médico por las cosas que requiere, ¿no? Pero hay gente que es por falta de estima propia. Bueno, así Dios te hizo. Mira, Dios nos hizo así. En Génesis, cheque usted en el Génesis, cuando Dios termina de hacer todas las cosas, ¿qué dice Dios? ¿Qué expresa Dios? Incluyendo al hombre ya, ¿no? Y todo lo hizo bueno, y bueno en gran manera. ¿Dónde lo dice? Génesis 1:31. Dice, y vio Dios, ¿qué dice? Y vio Dios que
todo lo que había hecho. Era feo, defectuoso. Ay, este se me chispoteó, me quedó más chaparrito. Uy, este me pasé, me quedó grande. Uy, este me quedó prieto, se me pasaron de tueste. Todo Dios nos hizo en diferentes países, con diferentes culturas, de manera diferente, porque Dios es un Dios creativo. El que tiene creatividad, dése cuenta, una persona que tiene creatividad no llega y pinta todo del mismo color. Dios es creativo, así nos hizo. Y vio Dios lo que había hecho y te vio a ti y dijo, aquí es buena y bueno en gran manera. El detalle es que para nosotros nos pesa más lo que a veces la gente nos dice y buscamos la aceptación de los demás. ¿Qué si los demás no te aceptan? Dios te acepta, eres acepto en el amado. Realmente con la gente nunca le vamos a dar gusto. A la gente no le vamos a dar gusto. Al que hay que darle gusto es a Dios. Y si Dios te creó, empieza amándote tú a ti mismo. Qué bueno, te tocó ser morenito, gloria a Dios, por algo Dios te hizo morenito. Si te tocó ser güerito, pues güero. Hasta a lo que nos tocó. Ser agradecidos con Dios y amarnos así como somos. Ese principio, cuando empiezo a amarme, empiezo, ¿verdad?, a bendecir a Dios y voy a poder amar a los demás. Si me amo a mí, voy a amar a los demás. Cuando usted se ama y ama a Dios, definitivamente, la persona no pasa situaciones así de que, ay, ama a Dios, donde quiera que tú estés, Dios va a estar ahí contigo. Dios va a estar contigo. Y de veras a mí me encanta esto del amor, porque yo le digo eso que no lo aceptan, porque igual yo pasé de 1000 cosas y siempre si no era apodos en un lado, y soy conocido en muchas partes por apodos, porque la gente luego te mira apodos feos y te ve lo malo. Cuando yo llevo con Dios, Dios no me puso apodos, me dijo, tú eres mi hijo, te he amado, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mis misericordias. Y te abraza, te recibe y te toma como hijo. Qué chulada de Carlitos, me salió re bien. Ay, gracias, Señor, mira nada más. Te luciste conmigo. O sea, cada quien se tiene que ver así. Yo sé que para usted yo sé que para usted no, o para usted no, pero para Dios así me dice. Y cuando Dios lo vea a usted, ¿cómo cree que piense? ¿Verdad? Qué barbaridad, mira qué cosa tan hermosa, hice yo. Regresamos a los mandamientos. Juan 13:34. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces aquí fíjense, ámense unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros, o sea, reafirmando lo mismo. ¿Y qué dice el 13:35? En esto conocerán todos que son mis discípulos, los que lleguen al Centro Cristiano Las Flores, los que lleguen a tal denominación, los que, no, ¿verdad?, los que se vistan de tal forma, los que cargan una Biblia en la mano. No dice, ¿qué dice entonces? ¿Qué? Si tuvieran amor los unos, ahí está el sello distintivo de un hijo de Dios. Es el amor. Dios es amor. Si Dios está en mí, si Jesús está en mí, yo tengo que caminar en amor y tengo que reflejar ese amor de Dios. En esto van a conocer que son mis discípulos, en el amor que nos mostremos. Pero recuerde esa parte. A veces no queremos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los rudimentos del mundo. Entonces despójese de ese viejo hombre. Reciba el amor de Dios y una vez que tú recibes el amor de Dios, nada te va a faltar. Ahora ahí está el punto. A veces como que nos cuesta ir a la presencia de Dios. Algunos hasta se me van de aquí, no es que este pastor duro, ora y lee, y no, ya me cansé. Pero ¿sabe por qué a veces le pido vaya a la presencia de Dios? Porque cuando uno va a la presencia de Dios, ahí conoce a Dios. No físicamente, porque no le vamos a conocer ahora, pero Dios se manifiesta en lo secreto. Y necesitamos conocer a Dios para saber con quién estamos tratando y conocerlo también a través de su palabra.
Y en la medida que tú te metes con el Señor, Dios es verdadero, Dios es real. No lo hemos visto, y el día que decidimos caminar con Dios, apartarme con el Señor, para mí fue maravilloso. El apartarme esos días y estar en su presencia es donde empecé a recibir el amor de Dios. Yo recuerdo los primeros días no paraba de llorar. Me aparté varios días y un día dije, mi vida es religiosa, vivo religión, hablo de la palabra, pero no había una relación con Dios. No había una relación, yo no tenía una relación con el Señor. Entonces dije, Dios, yo necesito conocerte, no conocer solamente la Biblia y hablar de la Biblia. Y el Señor bien bondadoso no me regañó, sino que me caminó a Guatemala a ver una persona y ahí estando ahí, después a estar en la presencia del apartado allí en la montaña de oración y entrando en esos días, 2, 3 días ahí en su presencia, entonces el Señor se hizo real a mi vida. Y cuando empiezo yo ahí era llorar y llorar y llorar. Era lo primero pero llorar era tan hermoso que me daba por llorar porque sentías la presencia de Dios. Wow, ¿no? A mí siempre me padre, los hombres no lloran, ¿no? Y no, o sea, yo fui enseñado así que el hombre no llora, entonces me aguardaba las cosas y ver una lágrima era señal de cobardía. Bueno, así me enseñaron y así me la creía, ¿no? Y yo estaba llorando ahí, dijo Dios, no, conmigo lloran todos. Y empecé a llorar y a moquear ahí, Señor, qué hermoso es estar en tu presencia. Y ¿sabes qué? Cuando tú puedes experimentar la presencia de Dios, cuando tú puedes poder experimentar esa presencia y ese amor, no lo quieres dejar nunca más. De eso se trata, Jesús es lo que vivía y es lo que trató de enseñarle. Y esta nueva ley es de lo que se trata, de que tú experimentes la presencia de Dios y que lo ames. El enemigo lo que trabaja es en levantar argumentos para que el hombre no vaya a la presencia de Dios. Pero métase a la presencia de Dios y ahí usted empieza a obrar. Y a Dios yo lo veo cada día obrando, no físicamente, lo veo en 1000 cosas. Dios está ahí. Te recordaba el día prácticamente hace un año, que estábamos pasando momentos bastante difíciles. Nuestra hija estaba pues muy delicada, viene una situación bastante pesada y la veo convulsionando. Los doctores estaban ahí, la tenían que operar de emergencia. Alguna vez les comenté, entonces me veo yo y mi esposa preocupados, la cara que tenía, y nosotros sentados ahí antes del quirófano esperando que el doctor nos dijera que pasáramos. Estábamos muy angustiados, nuestra alma estaba totalmente angustiada, pues sentíamos que podíamos perder a nuestra hija. Su hija está delicada, tú piensas, pues a lo mejor se me muere, ¿no? Señor, lo que tú quieras. Y entonces nos avisaron, entramos al quirófano y en ese día es que estaba en esa angustia, tú ves a Dios porque de pronto pues empiezo a escuchar alabanzas y que eran un bálsamo. Estaba el doctor Muro, que estaba ese día en el quirófano, que es el pediatra de nuestra nieta, y él fue el que puso esas alabanzas y que de verdad Dios lo usó porque esas alabanzas se le entró ahí al quirófano y ya perdí la noción del tiempo que estuvimos adentro, porque esas alabanzas estaban ministrando nuestra vida. A través de esas alabanzas yo percibía a Dios ahí alrededor diciendo, aquí estoy, hijo, no te preocupes, yo tengo el control de todo. Y de verdad, es ahí donde ves a Dios. Ahora eso no es común que suceda, ¿verdad, doctor? Que entren aquí y poner alabanzas, ¿verdad? Me imagino que no. Pero él usó el Señor. 1000 cosas van a suceder a tu alrededor. Vas a ver a Dios obrar de muchas formas, porque Dios te ama. Te ama de tal manera que tú no te alcanzas a imaginar cuán grande es el amor de Dios para tu vida. Y necesitas experimentarlo. Yo cuando lloraba esos momentos, de verdad, no lloraba otra cosa más de percibir el amor de Dios porque no me habían abrazado. A mí mi padre nunca me abrazó y ahí mi papá espiritual me estaba amando y amando. Carlos, te amo. Y yo pude empezar a tener una relación con él de amor y empezar a conocerlo. Y yo no quiero que esa relación se termine. Y eso depende de ti, si cada día, después de que primero búscale hasta que se haga real. Y no te quedes en escuchar de Dios. Si tú solamente te quedas en que llegaste, escuchaste y leíste, estás muy lejos. Es como decir, bueno, pues aquí
pues escuchamos del presidente, pues sí leí las noticias, lo escuché, pues sí, pero no lo conozco, no. Trata de conocerlo, pero no al presidente, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Quien te ama y quien te espera todos los días en su presencia. Levántate de madrugada y fíjate qué hermoso es en las madrugadas levantarse y entrar a su presencia y poder platicar y recibir el consuelo o que el Señor quite esas cargas que tú tienes, ¿verdad? Y luego ya sale uno adelante. Hoy en la mañana platicando ahí con mi papá, lo que Señor, gracias, disfrutando su presencia. Pues, ¿qué quieres? Pues mira, este tema, exponlo en el primero. Y en el siguiente, esto. Ella, ya viene uno. Simplemente exponer lo que Él dijo y lo demás Dios lo hace. Yo lo único que hago es exponer la palabra, las citas que el Señor me da, y lo demás el Espíritu Santo lo toca. Y hay veces gente que sale y me dice, oye, es que todo lo tiró para mí. Pues yo no lo tiré para ti. Yo solamente lo expongo y yo pongo mis dos oídos atentos, porque aquí a Dios me está hablando. Dice, tú que predicas, predícate a ti mismo. Entonces yo me he hecho unas predicaciones para mí mismo muy buenas. Pues es que así dice, ¿no? Porque cuando hablamos nada más para el otro, luego no. Espadas de dos filos, corta para allá y corta para acá. Entonces fíjese lo que está diciendo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Qué nos pasa aquí? ¿Cuántas veces miramos ese amor entre los unos y los otros? Si somos realistas, a veces ni en la misma iglesia tenemos amor los unos con los otros. Si miras a tu hermano tener necesidad, pues ayúdale, levántale. De eso se trata, de amarnos, encontrar ser parte de la familia de Dios. Si miramos a otra persona, es algo que Dios ha enseñado, porque igual que no sea de esta congregación, pues yo los saludo, si es hermano, si es pastor, quien sea, porque son hijos de Dios. Aunque tengan diferentes maneras de enseñar, por lo menos pues nos saludamos y nos bendecimos, ¿verdad? Tenemos diferentes lugares donde nos reunimos, está bien, pero yo con los pastores que conozco nunca me pongo a ver cómo ministran o qué hacen. Simplemente tenemos que orar los unos. Si nos amamos los unos a los otros, entonces somos discípulos de Jesús. Si no nos podemos amar los unos a los otros, ahí va la cita. Espérense, aguánteme tantito, pero mejor lo leemos. Vamos a otra cita, es Primera de Juan 4:20. La primera carta de Juan, es que Juanito, acuérdense, es directo, Pablo. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿No dice así? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Qué hermosa manera de enseñarnos del Señor. Dios es amor. Él no se puede manifestar ahora, caeríamos muertos. Él me decía, pero pastor, ¿por qué Dios no se puede manifestar? Porque es la santidad tan grande de Él que si se manifestara caeríamos muertos, y no nos quiere muertos, nos quiere vivos. Nos dio vida y nos dio vida eterna. Pero Dios es santo y su pureza es tal que no. Nosotros todavía tenemos un cuerpo contaminado. Este cuerpo tiene que ser transformado antes de subir a la presencia de Dios. Y más contaminación que hay, cada día la maldad va en aumento. Así que usted decida no contaminarse con lo que hay a nuestro alrededor. Decida meterse a la presencia de Dios. Decida conocer al Señor. Yo le digo, el que quiera un día, el auditorio de Indeco está vacío ahí. Ese es un aposento alto que está dispuesto para la gente de esta iglesia, que pueda venir, el que quiera meterse ahí. Usted puede pasar un día, 2 días orando ahí, tiempo que quiera. A veces no nos metemos. Un día llegó un chico de Calacuaya, pasó. Mire, a veces dejamos de ver la presencia de Dios que Dios tenemos ahí, aquí. Pero ellos percibieron la presencia de Dios, iban de paseo a Cancún y me dijo, por favor, yo quiero regresar.
¿me permite regresar a la presencia de Dios? Le dije, sí. Y efectivamente regresó, estuvo 2 días ahí orando en el templo, metido ahí en la presencia de Dios, llorando, y Dios lo ministró tremendamente. Al tercer día le digo, mira, hoy lo cambiamos, te lo cambio del templo a la playa, al mar, y nos fuimos al terreno de Pico de Oro. Manolito me acompañó en esa ocasión y allá fuimos. Y cuando llegamos a ese terreno que estaban apenas todo feo ahí, él llevaba su guitarra. Entonces yo le dije, mira, yo voy a ver algunas cosas de los trabajadores, tienes todo el día, ponte a orar, el lugarcito que más te guste, y empieza a adorar. Y sí, empezó a adorar el chico al Señor, y conforme él empezó a abrir su corazón, el Espíritu se empezó a mover en el lugar, y le empezó a correr un viento que las palmeras se inclinaban. Los trabajadores percibieron la presencia de Dios y se empezaron a ver que algo estaba pasando. Cuando miramos esto, dije, dejen de hacer todo, empezamos a adorar al Señor. El Señor está aquí, y empezamos a adorarlo, y ahí terminamos postrados todo el mundo. Una presencia de Dios. Dios se deleita cuando alguien va a visitarle. Dios se alegra cuando alguien va a verlo, a Él. Y Dios dice, ¡wow! Así que dale alegría, papá. Aparta un rato, ya sea en la noche, en la mañana, levántate de madrugada. Y papito, buenos días, aquí estoy. Ahora, no espere que el primer día Dios se le manifieste. A lo mejor vas a pasar días. Yo recuerdo que pasé meses y no pasaba nada. Y algunos de esos meses que pasaba y no pasaba nada, yo le dije, Dios, ¿no será que me estoy dando carreta yo mismo? No te enojes. Yo le dije, no te enojes, tú me conoces lo que pienso. Ya lo pensé, ya mejor te lo digo, ¿no? ¿No será que yo mismo es algo que yo creo y yo estoy dándome que sí, que sí? Y el Señor en su misericordia empezó a percibir su presencia. En este instante la presencia de Dios aquí es muy fuerte. En el alabanza yo estaba llorando allá atrás en la presencia de Dios. Pero igual podemos estar muy distraídos aquí pensando en otras cosas y no percibes. Pero Dios está aquí. Y Él te trajo con un propósito. Dios quiere revelarse a tu vida y tener una relación real y genuina contigo. La pregunta será que tú quieras tener con Él. ¿Cómo puedo hacer esto posible? Número 1, Dios es el amor. Si yo no entro a la presencia de Dios y me lleno de su amor, no lo puedo. Fíjese, entro a su presencia y recibo su amor. Al recibir su amor, me empiezo a ver como Dios me ve, me empiezo a amar, empiezo a ver, ay, qué bonito, mira qué simpático, ¿verdad? Y en esa medida que recibo el amor, lo puedo dar, porque empiezo a mirar a las personas no como yo las vería, sino como Dios las ve. Y es ahí donde empezamos a reflejar al mundo su amor. Ese es el principio. La resistencia, no sé por qué la gente no quiere entrar a la presencia del Señor. Yo le invito. Dios quiere ya no seguir esos mandamientos que estaban en letra, que era memorizar y hacerlos, cumplirlos por obligación. No, poder recibir al Señor en tu corazón, poder amarlo a Él con todo tu corazón, amarte a ti y amar a tu prójimo.